Cualquiera diría que solo en Nicaragua. Vos lees a esos cabrones, mano, porque es que no hay otra palabra que decirle. Y cualquiera diría, hombre, Nicaragua es la excepción mundial. Solo en Nicaragua sube así el combustible. ¡Qué barbaridad! Hermanito, por Dios, si eso es un fenómeno planetario, el que no produce petróleo la está pasando de a palitos ahorita. Sobre todo aquellos que padecen frío considerable, donde necesitan calefacción. A eso les va peor. Pues después a todo. Fíjate que te voy a dar algunos datos, ¿verdad? Decía el viceministro de Minería e Hidrocarburos de Guatemala. Ahora van a decir que es sandinista. Él se llama Mario Pérez. Dice en Diario Prensa Libre, ahí buscan, Diario Prensa Libre de Guatemala. Aunque el alza que se viene experimentando es desde noviembre del año pasado, el incremento de las últimas semanas fue provocado principalmente por el paro de refinerías en Texas, como consecuencia del frío extremo que ha afectado esa región, el Golfo de México. Y cuando reinician operaciones, estas compañías trasladan sus costos a los consumidores finales, entre ellos los importadores. Lo dice el guatemalteco. Aquí se lo contamos, ¿se acuerdan? Hace como 2 meses le dijimos, mira, esto no va a parar, esto va para largo. Dice después, ahora el ministro de Energía y Minas de Guatemala, se llama Alberto Pimentel, en el mismo diario Prensa Libre. Se podrá ver incremento todavía unas semanas más. Y se espera que haya estabilidad de precio en mayo, ya que disminuye el consumo por el fin del invierno en otras partes del mundo, y también se está a la expectativa de las decisiones de la OPEP respecto a la producción, entre otros factores. ¿Estamos claros? O sea, mayo. Está previsto que en mayo se estabilicen los precios, puede haber alguna reducción, pero no es seguro. No es seguro. Sí, ya está bajando la ola invernal. Entonces, de hecho, ayer empezó la primavera en el hemisferio norte, 21 de marzo. El día más corto del año, se supone. Y ahora vamos a ver, pues. No, el día más corto es en diciembre, perdón, ahí me equivoqué. Les doy otro dato. ¿Cuáles son los impuestos en Nicaragua? ¿Cuánto se paga de impuestos en Nicaragua? Búsquenlo, eso está en la ley. Está publicado en la Gaceta. No se dejen enganchar, hombre. Se dejan enganchar algunos. Busquen la ley. La ley 987, aprobada el 27 de febrero de 2019. Ley de reformas y adiciones, la ley número 822, ley de concertación tributaria, la reforma tributaria. Búsquenla. Del 27 de febrero de 2019, ley número 987. Ahí te establece el impuesto específico conglobado a los combustibles IECC. Y establece que por cada litro se aplica un impuesto del 0.1845 dólares. O sea, el 18.45%. El impuesto conglobado. Eso para la gasolina super. En el caso de la gasolina regular hay un precio diferenciado, hay un precio para el Pacífico, una tasa de impuesto, de este impuesto ISC para el Pacífico, esa tasa es de 18.37, y para el Caribe baja esa tasa a 11.31. ¿Estamos claros? En el Caribe se le cobra menos impuesto a la gasolina regular. ¿Por qué razón? Por lo lejano que está de Puerto Corinto y de Puerto Sandino y lo que cuesta trasladar el combustible hasta esa zona. ¿Estamos claros? En el diésel, el impuesto para el Pacífico, ¿y por qué es menor? Es de 14.30. ¿Y por qué razón? Porque el diésel se ocupa para carga de pasajeros y carga de mercancía.
Entonces impacta directamente en el consumo. Entonces se reduce el impuesto. Y en el Caribe, el impuesto al diésel baja aún más a 10.81. Eso está en la ley. Después hay otro impuesto, que es el llamado Impuesto Especial para el Financiamiento del Fondo de Mantenimiento Vial, el FUMAF. Ahí la aplicación es del 4.23%. Que si lo sumas, lo haces global, pues el 18.45 y ahí tenés, ves más o menos el 23%. Y al INE se le da 0.001, o sea, menos de un centavo por cada litro para el INE, menos de un centavo de dólar. O sea, que para que el INE saque un dólar tiene que venderse 1.000 litros. Eso es lo que se le saca para el INE. Además, el INE cobra por la vía del consumo de energía eléctrica. Eso es. Esos son los impuestos en Nicaragua. ¿Cómo están los impuestos comparados con otros países? Ya les voy a contar que se me hizo eso. En Dominicana cobran el 37%. En Costa Rica el 42%. En Honduras el 33%. En Guatemala 24%. El Salvador 21% y Panamá 16%. ¿Son claros? O sea, nosotros somos el tercero más bajo del SICA, del espacio SICA. Sigo, pero es que hay un artículo que publicó una periodista que trabajó en la prensa y ella tiene una empresita de consultoría que se llama Dele Peso a sus Pesos. Esta periodista que se llama Giselle Canales, que no es sandinista, ni nada que ver, publicó en 2019 un análisis. ¿Cómo se calcula el precio? Se lo recomiendo. Ahí está en su blog. Es un blog muy bueno. Tiene muy buena información. Dele Peso a sus Pesos. Se llama, búsquenlo. Gisela Canales se llama la periodista. Y ella publicó ahí cuál es la estructura de costos del combustible. Les voy a leer algunas cosas. ¿De qué depende? ¿Verdad? Primero, una cosa importante. Nicaragua no refina todo el combustible que consume. Es decir, aquí tenemos una refinería que no es del Estado, la refinería es privada, es de la Puma, es privada. La refinería refina, vale la redundancia, más o menos entre el 30 y el 35% del combustible que consumimos. O sea, refina, procesa el crudo, el petróleo crudo, y lo convierte en diésel, en gasolina regular, en gasolina super, en querosín, en búnker y en gasolina de avión. Estamos. Solamente entre el 30 y el 35%. ¿Por qué razón? Porque esa refinería es más vieja que vos y yo juntos. Creo que es del 60 o 61. No le han metido más real, solamente le han hecho mantenimiento. Entonces esa refinería está obsoleta y le siguen sacando reales. ¿Me entendés? Pero no da abasto, hay que poner otra refinería. Le íbamos a hacer con el Alba, ¿se acuerdan? Con Venezuela. Y no se pudo, pues ya conocen las razones. Era una necesidad esa refinería, es una necesidad porque esa ya no sirve. Y la Puma no está interesada en poner una nueva. No está interesada, le está sacando real. Esa inversión que hizo la ESO fue la original, ¿no? Y la ESO se la vendió la Puma. Pero la inversión original de eso, la sacaron, ¿ves? Hace como 40, 45 años sacaron inversión. Y le siguen sacando. ¿Estamos claros? Seguimos. ¿De qué depende entonces? El precio del combustible. El precio del crudo, porque ya es componente, porque una parte va a la refinería. Y luego están los precios de los productos terminados. Nicaragua tiene que traer la gasolina ya procesada. Solo de que la pongan en las pipas y las trasladen a la gasolinera. La gasolina, el diésel y los dos tipos de gasolina y el diésel. Los tienen que comprar ya refinado. Ya refinado es más caro. ¿Dónde lo tenés que comprar? En el Golfo de México.
Si México fuera autosuficiente en su consumo de combustible, probablemente podríamos comprarle a México, pero México le tiene que comprar a Estados Unidos porque en México los partidos neoliberales se ocuparon de privatizar todo y de paralizar las inversiones propias para depender de las importaciones de los gringos. Entonces estamos listos. Y Venezuela ya saben lo que le está haciendo Estados Unidos. Viven aplaudiendo toda la contra y todos esos sicarios viven aplaudiendo, viva, que acabe Venezuela. Bueno, ahí está la guerra contra Venezuela y nosotros también salimos chimados. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo tenemos que comprarlo a la refinería gringa que está en el Golfo de México. ¿Dónde creen que viene? Por el Caribe. ¿Dónde tenemos puerto nosotros? ¿Tenemos en el Caribe? No, no tenemos. Ahí nos está haciendo Daniel todos los esfuerzos para que tengamos un puerto finalmente. Tal vez en 5 años lo tenemos. Pero no hay puerto de aguas profundas. No hay. Entonces, tienen que dar la vuelta por el canal de Panamá. Paganini es eso, ¿viste? No es gratis. Pagan y vienen a Puerto Corinto o a Puerto Sandino. ¿Estamos claros? Pero además, los fletes ahora, es decir, contratar ahora un buque de eso, es más caro. Pero además, hay que pagar un seguro y ahora es más caro. Todo eso va en el componente. ¿Estamos claros? Si a eso le agrega la ganancia, ¿cuánto es la ganancia de las petroleras? Recuerden, nos tomaron represalia por no rendirnos y castigaron a Petronic. Recuerden, ya Petronic no puede competir. Entonces, ¿cuánto es la ganancia de ellos? El 14%. Ahí va incluida la ganancia de la gasolinera. 14%. Entonces, de ese precio que vos tenés que pagar, digamos que pagás $1.20 por un litro, digamos, de ahí tenés, o $1 para hacerlo más fácil, 23 centavos son de impuestos y 14 centavos son de ganancia de ellos. ¿Estamos claros? 23 más 14 y ahí tenés 37%. El resto es costo. ¿Estamos claros? No nos vengan con cuentos, hombre. Y no va a bajar ahorita el petróleo, hombre. La desgracia de nosotros es que para Nicaragua hay 2 precios líderes. ¿Qué es precio líder? Precios que marcan toda la cadena de distribución y de consumo. El precio líder es petróleo y otro precio líder es energía. Energía no solamente es búnker, también es eólica, geotérmica, etcétera. Entonces, son 2 precios líderes. Sube la energía, sube todo. Sube el combustible, también sube todo. ¿Por qué? Porque eso encarece el transporte. No va a bajar ahorita. Quizás en un par de semanas, 3 semanas, finales de abril, principios de mayo. Vamos a ver, ojalá que pronto se acabe el frío por ahí, baje la demanda gringa, las refinerías gringas trabajan a tope, bajen los precios y entonces nosotros vamos a sentir la rebaja. Ahorita estamos listos, mano, más de 38 está el litro, ¿no? Y hombre, ¿qué vas a hacer? Si depende, no sos autosuficiente. Y no tenemos a Venezuela. A Venezuela teníamos hasta hace 6 años. Pues la guerra que desataron los gringos, tienen la producción petrolera a mínimo. Ahorita, el sábado, no le metieron un atentado terrorista a otra de las refinerías ahí en Venezuela. Son hipócritas todos estos de la contra.